Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del aumento del punto de ebullición, una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones químicas. Este ejemplo dice lo siguiente: una solución acuosa diluida de un soluto no volátil y no disociable presenta un punto de ebullición de 101,204 grados centígrados a una atmósfera de presión. Calcular la molalidad de la solución. Vamos a resolver el presente ejemplo primero, identificando cuál es el soluto y cuál es el solvente. Del enunciado vemos que no conocemos quién es el soluto, es desconocido, por eso lo indicamos con una X. Pero sí nos dicen que es no volátil y no disociable, condiciones indispensables para poder determinar el aumento del punto de ebullición con las expresiones matemáticas desarrolladas para el cálculo de dicha propiedad. Y el solvente viene a ser entonces el agua, porque nos dicen que la solución es acuosa. Solución acuosa implica que el solvente es el agua, H2O. Muy bien, nos dicen que esta solución obtenida es diluida y presenta un punto de ebullición de 101,204 grados centígrados, o sea que la temperatura de ebullición de la solución T sub EbSlN es igual a 101,204 grados centígrados. Y nos dicen que a una atmósfera de presión, es decir, a un valor de presión normal, a condiciones normales. Nos piden determinar la molalidad de la solución M. Esa es entonces la incógnita. ¿Cuánto es el valor de M, es decir, de la molalidad? Entonces, ¿qué proceso de cálculo vamos a desarrollar? Primero que todo vamos a determinar cuál es el aumento en la temperatura de ebullición, delta de T sub Eb, a partir del valor de la temperatura de ebullición de la solución T sub EbSlN, que ya es conocido porque está dado en el enunciado, y le restamos la temperatura de ebullición del solvente puro, que ya sabemos que es el agua. Y ese valor lo vamos a leer de una tabla de valores de puntos de ebullición a condiciones normales. Por eso nos dan la presión equivalente a una atmósfera, que es el valor de la presión a condiciones normales. Bueno, calculando el aumento en el punto de ebullición, entonces vamos a determinar la molalidad, porque el aumento en el punto de ebullición también se expresa como igual a la constante ebulloscópica molar K sub Eb por la molalidad, y de aquí despejaremos la molalidad, que es el valor que nos interesa. Entonces, para calcular primero el aumento en el punto de ebullición, vamos a una tabla de valores para obtener el valor de la temperatura de ebullición del solvente puro, que es el agua. Para el agua como solvente tenemos que, de acuerdo a esta tabla de valores, su temperatura de ebullición normal, es decir, a una atmósfera de presión, un ATM, es de 100 grados centígrados, y su constante ebulloscópica molar es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y llevamos estos valores a donde estamos resolviendo nuestro ejemplo. Es así como tenemos que el aumento en la temperatura de ebullición delta de T sub Eb es igual a la temperatura de ebullición de la solución, dada en el enunciado como igual a 101,204 grados centígrados, menos el valor de la temperatura de ebullición del solvente puro que acabamos de leer, y que ya hemos visto que es igual a 100 grados centígrados. Entonces escribimos menos 100 grados centígrados. Ok, efectuando esta operación tenemos que el aumento en la temperatura de ebullición es igual a 1,204 grados centígrados. Y usamos la otra expresión que habíamos ya ilustrado, que nos dice que el aumento en la temperatura de ebullición delta de T sub Eb es igual a la constante ebulloscópica molar por la molalidad. Despejamos entonces molalidad, que es lo que nos piden en este problema.
y vemos que la constante bulloscópica molal está multiplicando la molalidad. Como despejamos molalidad, la constante bulloscópica molal pasa a dividir el aumento en la temperatura de ebullición y nos queda que la molalidad es igual al aumento en la temperatura de ebullición delta de T sub EB sobre la constante ebulloscópica molal, que ya determinamos también a partir de la tabla de valores para el agua como solvente. Reemplazamos entonces en esta expresión y tenemos que la molalidad es igual al aumento en la temperatura de ebullición, que es 1,204 grados centígrados, sobre 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y hacemos brevemente un análisis dimensional. Miremos que para estas unidades tenemos grados centígrados sobre 1 sobre grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Por ley de extremos y medios o ley de la oreja, si multiplicamos los extremos, obtenemos las unidades en el numerador, grados centígrados por mol. Entonces escribimos grados centígrados por mol en el numerador, sobre el producto de medios, que sería 1 por grado centígrado por kilogramo. Entonces en el denominador tenemos 1 por grado centígrado por kilogramo. Se cancelan unidades de grados centígrados en el numerador con grados centígrados en el denominador y nos quedan entonces unidades de mol sobre kilogramo, que son las unidades de la molalidad, en forma específica mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Resolviendo estas operaciones tenemos que la molalidad es igual a 1,204 dividido 0,52, lo que nos da 2,32, y como ya hemos establecido en unidades de mol de soluto sobre kilogramos de solvente. Y este valor es entonces la respuesta para el presente ejemplo, que podemos expresar de la siguiente manera. La concentración de la solución obtenida es de 2,32 mol de soluto sobre kilogramo de solvente, o simplemente 2,32 molal. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.